Palabra de mujer. Piensa que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores este corazón. La vida es una fiesta, canta, una alegría, canta, las manos arriba, canta, que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró, canta, siempre que llovió paró, canta, siempre que llovió paró. Silvia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Palabra de Mujer. Estamos cuando son pasaditas las 2 de la tarde, llegando hasta su hogar, esperando que usted haya tenido un excelente almuerzo y haya podido compartir en familia. Nosotros estamos como postre. La parte dulce. Postre para la buena charla, a veces no tan dulce, pero postre para la buena charla. Me gustaba lo último que decías, que ojalá hayan podido compartir en familia. Y hay aquellas mamás que en realidad dedican su tiempo para la familia. Hay aquellas mujeres o aquellos hombres que de repente tienen un familiar o un amigo muy querido que está enfermo y que dedican su tiempo al cuidado de este amigo o de este familiar y al acompañarlo y estar a su servicio en todo lo que es la enfermedad. Pero llega un momento, Laura, Alexia, Paola, en el que de repente el estar encasillado, metido, enfocado en cuidar ya sea solamente de tus hijos, ya sea de tu amigo, de tu familiar enfermo, te somete a tal nivel de estrés y se desencadena en lo que hoy por hoy se conoce como el síndrome del cuidador quemado. ¿Lo habían escuchado? te diré que es la primera vez que lo escucho. En inglés le dicen burnout, ¿no? Exactamente. Nosotros usamos muchísimo en el trabajo una expresión de estoy quemado. Es como estoy agotado, saturado. Al límite. Ya no querés más. Claro, quemado ya no me da, no entra más en mi cerebro, digamos, se me quemó el cerebro. Pero el trabajo generalmente te puede ocasionar ese tipo de situaciones y es normal escuchar que el trabajo nos satura. Pero lo que plantea Susana, el tema del cuidador quemado, es esas personas que están tan atentas a otros que terminan descuidándose de ellos mismos. Y llega el momento en el que realmente sentís tal estrés sobre los hombros que decís, no quiero más, no quiero saber más de cuidar, no quiero saber más de trabajar, no quiero saber de hacer nada, porque no tuviste tiempo para vos, no tuviste tiempo para nada, te saturaste. Qué contradictorio, qué interesante que puedas ser capaz de entregar tanto por otro hasta el nivel de olvidarte de vos, me parece. Tenemos un invitado, porque en realidad cuando hablamos de síndromes también se lo dejamos en manos del que sabe. Tenemos un invitado, el psiquiatra, el doctor Víctor Hugo Rojas, que nos va a acompañar hoy al medio de estas 4 amigas que nos reunimos. ¿Cómo está Víctor Hugo? ¿Bien? Bienvenido. Hemos planteado el tema del cuidador quemado. Se aplica tanto en el mundo laboral como también en estas personas que, como bien decía Paola, acotando ella, se entregan tanto al cuidado de los demás hasta el punto de olvidarte de vos mismo. Así es, el síndrome del burnout en el cuidador, el síndrome del cuidador también, que se conoce comúnmente, es un síndrome en el cual afecta a personas que tienen a cargo suyo el cuidado casi total, completo, de aquellas personas que caen en una enfermedad totalmente dependiente, que necesitan del cuidado, del aseo personal, de la toma de medicamentos, el aseado del cuerpo, ¿no? El cambiar de ropa, las necesidades, etcétera. Pero también ocurre, por ejemplo, con estas mamás que de repente se han dedicado, o papás que se han dedicado solamente al cuidado de sus hijos y llega un momento en el que dicen, no puedo más, estoy cansado, quiero tiempo para mí, quiero poder salir, quiero poder... Cuando son chicos uno dice, da ganas de comérselo, y cuando son grandes digo, no me lo comí más o menos. No comenten esas cosas. Claro. Yo vi una imagen muy chistosa, pero que la verdad que muchas personas compartieron, donde está un niño colgado en el colgador de ropa con pinches. Dice, las mamás a veces necesitamos un descanso, ¿no? Que llega al límite. Suena cruel, pero realmente he visto, tengo amigas jovencitas que llega un punto en que están tan estresadas, están cansadas, que dice, por favor, déjame respirar. Ahí es, querido doctor, donde a mí me preocupa. De llegar, lo que yo decía hace un minuto, llegar a ese límite en que estoy tan ocupado del cuidado del otro, que dejo de existir yo.
Exactamente. En realidad estas situaciones no llegan programadas, estas situaciones no llegan poco a poco. Generalmente estas situaciones se dan de la noche a la mañana, se dan repentinamente, y lo que la persona piensa y que en ese momento se convierte el líder de la situación, ¿no? Puede ser un hijo o cualquier persona que requiera del cuidado, casi la dedicatoria exclusiva. Entonces esa persona que es la líder generalmente afecta a mujeres del grupo, también puede afectar a varones, pero es lo menor, principalmente por las características culturales, ¿no? Entonces esta persona adquiere el concepto, dice, es momentáneo, va a pasar, es transitorio. Después, cuando termine esta situación, yo voy a volver a mi vida normal. ¿Y lo es? ¿Es momentáneo? No es así, no es momentáneo, porque cuando nosotros lo vemos en la consulta generalmente con personas que tienen generalmente ancianos con demencia senil, Alzheimer, o tienen familiares que han tenido accidentes cerebrovasculares, que son personas que dependen completamente de otra, ¿no? Después, o son personas que han empezado a tener una enfermedad crónica como la esquizofrenia y requieren un cuidado constante, ¿no? O sea, no pueden valerse por sí mismas ni para comunicarse con otras personas. ¿Se puede prevenir este síndrome, o una vez ya detectado, cómo podemos tratarlo o ayudar en realidad a la persona que está siendo afectada, ¿no? Sí, primero es el darse cuenta, el no quedarse solo, no quedarse callado, porque a veces la persona que asume el rol de cuidador no se deja cuidar. No dice, yo soy fuerte, yo puedo con esta situación, yo puedo con este papel, y se calla. Hay una tendencia natural en esa persona, en ese líder, a ser siempre la persona de la familia que va, le planteo distintas situaciones. Hoy se enfermó, ni Dios lo quiera, la mamá. Bueno, primero cuando fue papá, era el dueño y estaba detrás de esa criatura, la criatura creció. Después la mamá estaba enferma, se hizo cargo de la mamá, el hermano, la abuelita, quien toque. Hay una tendencia en la gente a convertirse en ese cuidador perpetuo, por decirlo de alguna forma. Sí, tiene una misión mesiánica, ¿no? O sea, el ser el salvador de toda la familia, de todo el núcleo, es la persona que siempre se brinda. Pero lastimosamente en estas situaciones que la persona se brindó, que dijo yo voy a ser el partícipe de cuidar a esta persona, sin darse cuenta empieza a descuidarse de sí misma, ¿no? ¿Cuáles son las señales que nos pueden decir precisamente? Porque yo me imagino que uno de cuidador constante, te cuesta reconocer que hay algo que ya está fallando y que tarde o temprano esa bombita de tiempo va a explotar. ¿Cómo reconocemos que estamos yendo hacia ese camino a la explosión, más o menos? El síndrome se caracteriza por un agotamiento mental y físico, primero, ¿no? Y después, yo creo que otro de los síntomas, o que uno puede ver que denota que ya estoy desarrollando el síndrome, es cuando yo me aíslo socialmente, cuando yo dejo de existir, cuando esa persona que requiere cuidado se convierte en el centro de atención de todos. Todos funcionan como planetas independientes dentro de esa persona que necesita el cuidado. Entonces yo me descuido de mí mismo, dejo de tener amistades, dejo de existir en mi trabajo, incluso descuido a mi pareja, no tengo los momentos de ocio, de libertad, y no solamente en el día, sino también en la noche. Doctor, tenemos unos cuadros sobre algunos síntomas del burnout, para ver, por favor. Síntomas del síndrome de burnout: actitud indiferente y negativa, pérdida de interés por las actividades favoritas, aislamiento social, enfermedades frecuentes y dolor crónico. Tenemos otro cuadro: dificultad para concentrarse, cambios en los patrones del sueño, cambios en el apetito y en el peso. Un cuadro más: sentimiento en el apetito y en el peso, consumo inadecuado de alcohol y o medicamentos. Estos son los que estábamos hablando hace un momento, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que decíamos, que la persona desarrolla una especie de un trastorno de ansiedad también, ¿no? La persona se pone más irritada, responde con violencia,
como no sabe verbalizar, no sabe hablar acerca del problema, no se queja, entonces se lo deja todo adentro. No se permite pues que se queje alguien que está haciendo, se supone, una obra de bien, pues, ¿no? Claro. O que es la fortaleza del grupo. Claro. Exactamente. No te permitís quejarte. Exactamente, entonces como les decía, pierde el ritmo del sueño, del apetito, porque esa persona no solamente requiere cuidados de día, sino también durante la noche. Esa persona no duerme bien, el cuidador no duerme bien, prefiere quedarse el feriado, el fin de semana con la persona, no va al cine, no sale al parque. Pero esto lo elegimos de manera voluntaria, consciente, o en cierta forma es porque nos sentimos presionados, porque a veces pasa, como decía Paola, en la familia, hay uno que decide asumir el resto, pero los demás nos lavamos la mano, y que bien fulanito va a cuidarlo. Bueno. Yo creo que es voluntario, pero va a ser siempre y cuando con una persona cercana, ¿no es cierto? No es porque el primo del fulano de tal allá lejano se enfermó, obviamente no vas a ser vos. Considero, porque me ha pasado y lo he vivido con familiares y con personas muy cercanas, de que me quedé toda la noche en el hospital, que me quedé hasta el otro día sin dormir. Un día o 2 días. Claro, es muy poco. Muy poco tiempo. Hay casos en los que en enfermedades tal vez un poco más largas, muchas veces no es la persona quien se ofrece de manera voluntaria, sino que por X, Y o Z motivo, la responsabilidad directamente recae sobre vos, ya sea porque tal vez la persona más cercana es la que tiene que estar cumpliendo otras funciones, o como parte de un clan o de un equipo toca dar el hombro y apoyarte, ¿no? Yo creo que eso es un don también, un regalo generoso, mientras no se llegue al límite de agobiarse, quemarse o darlo todo. Exactamente. En realidad se hicieron estudios de familiares que sobrevivieron a derrames cerebrales, a accidentes cerebrales. Entonces las características de las cuidadoras es que principalmente es una mujer, es una persona de una personalidad bastante altruista, y está entre los extremos del orden de los hijos, ya sea la mayor o sea la menor. Esas 3 características se reúnen muy frecuentemente. Entonces, en una cultura, incluso en nuestra sociedad muy machista, es lo que vemos. Yo rara vez he visto a un varón que se haga cargo de su mamá, de su hija. Siempre es la madre, como decía, un familiar cercano. ¿Qué me preocupa, nuestro querido Víctor Hugo Rojas? Que a veces, como enfermos, no nos damos cuenta que nos volvemos pesados. La persona que está convaleciente, llega un momento que, como su misma situación lo frustra y se vuelve realmente una carga, te pone de mal humor, exigente. Es difícil, digamos, como persona lidiar, y el resto de la familia no se da cuenta de lo que el cuidador está viviendo, o resta importancia, y creo que todos saben en cierta forma que el convaleciente se aprovecha también del cuidador. Nos pasa mucho, ¿no? Se aprovechan. Pasa, solamente que cuando estábamos hablando de este síndrome, son enfermedades largas y son personas que son totalmente dependientes y no lo hacen porque quieren, ¿no? O sea, ya nosotros como profesionales es difícil comprender la enfermedad teóricamente. Entonces, volver a la práctica, la persona que sufre prácticamente se convierte en un niño, entonces obviamente requiere todos los cuidados, y a veces el cuidador no se informa completamente, o la familia no se informa, porque primero lo niega. Ahora, ¿no? ¿qué pasa cuando esta situación ocurre en algo tan cotidiano como yo mamá? Yo mamá con este carácter que me dedico plenamente hasta olvidarme, y de repente suceden cosas tan triviales como estoy gorda, descuidada, me olvidé de mi pareja y todos los otros síntomas que vemos, ¿no? O lo que te pasa siempre, ¿no? Todos salen hermosos, bellos, vestidos, peinados, cambiados, perfumados, y vos al final salís más o menos como la mascota con todos los bolsones. Eso es muy maternal, o sea, es muy típico de las mujeres. Aquí habemos 3 mamás y no sé, a mí me pasó durante mucho tiempo y lo escucho, y uno lo ve con sus amigas, con gente cercana, con gente conocida. Haces como un stop, como un alto además en las cosas que te gustan hacer, muchas veces en tu trabajo, que decís, no, voy a dejar de trabajar hasta que tenga 1 año, 2 años, 3 años, y en algunos casos incluso no volvés a retomar la rutina del trabajo, o en actividades que realmente te desestresan, como por ejemplo el hacer deporte,
y lo que decía Paola, ahí es cuando te ves desatendida o gorda o no querida o no apreciada por tu pareja. Como les decía al principio, lamentablemente esto se da de una forma cultural. Uno asume ese papel, dice, bueno, son por presiones de la sociedad. Porque si el niño no va a la escuela, no es culpa del papá, es culpa de la madre. Si el niño se ve un poco sucio, no van a decir, bueno, el padre se descuidó, el padre se olvidó de poner, colocar el uniforme, pero dicen la mamá. Hasta si el marido sale con la camisa arrugada, recae sobre la mujer. Su mujer no le plancha la ropa. Pobres mujeres, me quiero ir. Voy a llorar. Es que es demasiada carga, ¿se da cuenta lo que nos está diciendo? O sea, nos está haciendo caer en cuenta una vez más. Exactamente, lo que tenemos que hacer me es está doliendo acá, tomar conciencia de eso. Porque no puedo postergarme. Yo como persona tengo distintos roles durante mi vida, como hija, madre, esposa, etcétera. Persona sobre todo. Pero dentro de todo tengo una misión vital. Tengo una misión de futuro. Yo tengo que satisfacer esa pregunta, que quién soy yo y a dónde es que quiero ir, cuál es mi misión en esta vida. Y no la puedo desprender totalmente por otra persona. Muy importante lo que usted está diciendo, porque estas personas o nosotras mismas madres, cuando llegamos a este momento culmine, digamos, a este síndrome, somos personas que nunca nos hemos preguntado, un momento, pararse y pensar, ¿qué estoy haciendo en mi vida en este momento? Entonces, estoy dejándome llevar. Ahí pasa cuando los niños ya se van de casa, 18, 19 años, se van a la universidad, o esos niños que se quedan hasta los 24, 25, salen de la casa, y la mujer no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, pierde su esencia, o sea, y se perdió completamente. Entonces, ¿qué hace? Empieza a pedir nietos, ¿no? O ya empieza a buscar a quién me va a cuidar. Con el círculo. Exactamente, a buscar, se ha programado tan rutinariamente, se ha vuelto en un mal hábito el hecho de estar cuidando. ¿Cómo ayudamos a ese cuidador quemado que seguramente no se da cuenta de que se está quemando? Primero hay que escucharlo detenidamente, hay que informarse acerca de la enfermedad o la situación del dependiente, hay que buscar ayuda profesional para primero al médico de cabecera, ¿no? Decirnos que nos explique cuál es la situación actual y cuál es el futuro. Doctor, ¿no? Perdón, lo quiero volver un paso antes todavía. La persona no se da cuenta, le parece que está perfecta, ni siquiera se lo plantea. Exacto. ¿Qué hago? Entonces, por eso, como decía al principio, tenemos que evaluar la situación real y decirnos, esta enfermedad, el doctor, el médico, está en la obligación de dar un pronóstico. En medicina, 2 más 2 no va a ser nunca 4, pero por lo menos se tienen pronósticos en tiempo. Y de acuerdo a este pronóstico, si la persona dice, bueno, yo me hago cargo, entonces no dejarle todo el peso sobre la persona. Decirle, bueno, te vas a hacer cargo, pero nosotros estamos acá. Hagamos un rol de turnos, por ejemplo. Hagamos un rol de turnos. Pero lo ideal es planificar una ayuda profesional, una enfermera, un cuidador especializado, ¿no? Porque la verdad no existe. El problema es que los recursos también. Ahí vamos, no existen los recursos. Por ejemplo, en Europa las personas ancianas, eso solamente lo pongo como ejemplo. Nosotros tenemos que ver que nuestra expectativa de vida está subiendo. Antes se vivía hasta los 65 años. Hay lugares donde uno puede acudir, por así decirlo. Usted hablaba de la demencia senil, que es tan común. Hay centros en Bolivia donde podemos ir a decir, tengo una persona mayor de edad con demencia senil, necesito que me ayuden. Hay, pero son pocos, ¿no? O son poco especializados también, porque el cuidar de esas personas requiere mucha inversión de tiempo y dinero. Entonces, como les ponía el ejemplo de Europa, las pensiones de los ancianos o las pensiones de los bonos que se dan a discapacitados, el 80% se va destinado a pagar el sueldo de cuidadores y otro 20% medicamentos, alimentación, etcétera, que está cubierto. Entonces nosotros tenemos que aprender a buscar y a crear instituciones que nos puedan ayudar y a largo tiempo prever esta parte económica. Ok, si no hay el factor económico que nos pueda ayudar y tenemos que hacerlo, hay, me imagino, maneras de resolverlo, como decíamos, por ejemplo, hacer un rol de turnos. No sobrecargar a la hermana mayor para que cuide a ese papá o esa mamá, sino si somos 5 hijos, pues turnémonos los 5 hijos. Exactamente, tenemos situaciones en las cuales empezamos a desarrollar esto muy improvisadamente, porque en otras sociedades se forman grupos de autoayuda, donde los cuidadores se juntan y empiezan a compartir sus experiencias.
y guiados por un profesional, suelen resolver estos problemas. Estos son temas que uno ve sobre todo en una película, ¿no? El tema de la autoayuda, de los grupos de autoayuda, y la verdad que en sociedades como la nuestra, donde uno ve, por ejemplo, en el campo, que la gente se reúne a cultivar papa, a cosechar papa, y lo hace en grupos y lo hace de manera colectiva, ¿por qué no hacerlo con este tipo de actividades que son tan importantes y que nos pueden resolver la vida de otra manera, ¿no? Y orientarnos, como cuando uno tiene una amiga que es mamá y te entiende perfectamente y te ayuda y te apoya y compartís, y de repente hoy te vas a quedar con los 2 hijitos para que esa mamá tenga 1 hora para leerse un libro, mirar una película, salir a cenar con su pareja, o echarse, mirar el techo sin hacer nada. Claro. Romper ese caparazón de esa máscara a veces falsa, y a esas personas que tienen mucho tiempo les cuesta reconocer que necesitan ayuda. Entonces el primer paso tal vez es reconocerlo y aceptar la ayuda, ¿no? Y la persona, como decía, podemos emplear varias técnicas, turnarse en el cuidado de la persona, porque a veces a un anciano no se lo puede estar moviendo de casa en casa, ¿no? Entonces a veces lo que se hace es tener por tiempos prolongados. Lo que hacía una familia, por ejemplo, 6 meses, la mamá se quedaba con hermanos, 6 meses en otro, pero el ambiente continuaba siendo el mismo, eran los mismos muebles, eran las mismas lámparas, eran los mismos cuadros. Entonces esto favorece mucho, por eso tienen que tener siempre una guía profesional. Yo me imagino que esta persona que está ya con este síndrome, su capacidad de atender, de prestar ayuda, ya está absolutamente limitada por ese agotamiento y ese cansancio y esa poca gana de atenderse a sí mismo. ¿Cómo puede ser bueno para otro? Para no tener ganas ni de comer, llegar a ese punto entre los síntomas de que realmente descuidas hasta tu alimentación, porque no te acordás si comiste o no comiste ese día. Sí, o si no, come la comida del enfermo, ¿no? O se tiene una dieta especial, la persona come la misma comida, o ha pasado casos que incurren en trastornos del sueño, abuso de alcohol y otras drogas también. A veces la persona, el paciente tiene un medicamento para dormir y dice, bueno, doctor, siempre hace esta queja, estoy tan cansada que pienso que me voy a volver loca, yo también necesito internarme. O me dice, bueno, no podía dormir 1 semana y me he tomado un cuartito de la tableta que le da a mi padre, a mi madre, ¿no? ¿Sabes qué pienso? Que una de las principales maneras de moverle el piso y hacer reaccionar a esta persona que es el cuidador quemado es hacerle ver que el fin y el objetivo que él tiene, que es cuidar y servir a esa persona que está enferma, no se va a cumplir si él no está en condiciones. O sea, ¿cómo podés vos cuidar a alguien si vos no estás cuidado? Cuando estás metido, que está enfermo, como cuando estás metido te cuesta tanto verlo. Es que no lo vas a ver. No se puede ver. Y las cosas creo que es como cuando el hijo es malcriado y indirectamente tenés que hacerlo, decir y obligarlo. Si ves vos que el cuidador está tan agobiado, tan metido en el tema, de una manera sutil, como decirle, te invito a cenar hoy, o vámonos a despejarnos, no sé qué, a charlar de la vida. No decirle, sabes que te veo cansado o te veo agotado, nada, sino invitarlo y sacarlo de ese lugar de encierro, que pueda despejarse, que pueda hacer otra cosa, y seguramente va a tener otra relación, va a decir, sí, necesitaba esto o necesitaba respirar. Pasa en todo y se ha visto ejemplos clarísimos de que funciona, no haciéndole notar su malestar, sino sacándolo y despejándolo. ¿Ayuda? Una catarsis. Exactamente, el poder de soltarse, el poder hablar, el poder hacer una confesión, ¿no? de cómo se está sintiendo, para ver de qué manera también se lo puede. Vienen a consulta gente confesándose. Cuidadores quemados. Sí, bastante. ¿Sí? Sí, mamás, hermanas, hijas. Es muy frecuente. Femenino siempre, doctor. El 90% diríamos que sí son mujeres que asumen ese rol por ese instinto maternal y por esa presión social que se le da a la mujer. En relación a la maternidad, ¿qué tan frecuente es? Cuando soy mamá primeriza, sobre todo, me imagino. Cuando uno es mamá primeriza, ahora se están cambiando, ¿no?, los roles, porque antes las mujeres se quedaban exclusivamente, decían, bueno, es pasajero, primero hasta que deje de lactar, hasta que empiece a caminar, hasta que entre a la guardería, y ya pasaron 6, 8 años del niño y ya viene el otro.
y entonces ya viene el otro y ya se complica la situación y la persona se descuida totalmente de ella, ¿no? O personas o madres que desafortunadamente han tenido un niño que ha nacido con una alteración genética o con algún problema invalidante, entonces ya directamente se meten en el tren y se vuelve como un estilo de vida y no se puede salir. Gracias, querido doctor. Muchísimas gracias por orientarnos y crear conciencia sobre estos temas que no son usuales, pero que vale la pena prestar atención. Hacemos un corte y volvemos enseguida. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, no dejes pasar la... Hablemos de algo tan vital y a la vez tan poco tomado en cuenta. ¿Qué cultivamos cuando empieza el otoño, el invierno? Queremos florcitas, queremos plantas lindas en la casa, queremos que sigan arreglando, que nos sigan decorando, pero... Me encanta lo que nos planteas hoy. Yo quiero un toboroche así, pero en una macetita. Que me florezca todo. El otoño, ¿no? ¿Visto cómo florecen en otoño? Un bonsai. Como me parece que no entendemos nada de este tema, invitemos a alguien que entienda. ¿Quieres que te diga? A mí se me mueren hasta los cactus, digo, ¿no? Tenemos una invitada, ¿no? Gabriela Santisteban es ingeniera agrícola, nos va a acompañar y nos va a orientar en este tema del que parece que estas 4 damiselas sentadas aquí no entienden nada. Así que nos ponemos en órbita. Bienvenida y gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Gracias, Gabriela, querida. Además, amante de la naturaleza. Así es. Y del cuidado orgánico de la naturaleza. Así es. Una agricultura sustentable, hay que siempre pensar así. Y bueno, vamos a hablar sobre... Desde nuestra propia casa nosotros podemos apostar a esta agricultura sustentable a la que estás haciendo alusión ahorita. Claro que sí. ¿De qué manera? Tenemos que pensar en que podemos separar nuestros desechos. La basura puede ser separada desde el guineo, puede ser usado como potasio en nuestras plantas. Separar toda la basura en diferentes basureros, orgánico e inorgánico. Gabriela, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora estamos en otoño, vamos a empezar el invierno pronto? ¿Qué tengo que tener? ¿Cómo puedo cuidar mis plantitas? ¿Qué puedo tener en una casa, por ejemplo, adentro? ¿Qué me sugerís? Claro, o afuera, no sé. ¿Qué me sugerís? Quiero tener un poco de flores, como decía Susana. Bueno, el otoño podemos pensar en bulbos, que son como unas papas, que bueno, por ejemplo los gladiolos, las hortensias también, los lirios, el jarajorechi, los cartuchos. Entonces, si queremos un jardín muy colorido, podemos pensar en eso. Ya si eso sería más que todo en climas templados, por ejemplo Cochabamba, o aquí en Santa Cruz, si tenemos una cabañita en Samaipata, Valle Grande, toda la parte de los valles. Bien templados, podemos usar eso. Y así pensamos aquí en Santa Cruz, podemos hablar un poco de, queremos un jardín muy florido, pensamos mucho en las santarritas, que también en invierno, también en las bugambillas. Exacto, las bugambillas. Se dan en el año redondo. En La Paz también he visto. Y no requieren de mucho cuidado, además, ¿no? No requieren, más que todo. Se crían solas. Estas me gustan. Son fáciles de ya hay las santarritas enanas para que las pongas en maceta. Un jardinero me dijo a mí una vez que la santarrita era una flor, una planta que le gustaba ser maltratada. Tenés que podarla bastante y no darle agua. Mira vos. Y tiene flores casi todo el año. De estas, ¿cuántas nos puede recomendar nuestra querida invitada hoy? Y bueno, bueno, también tenemos las ixoras, que son muy fáciles de cuidar. ¿Cuáles son esas plantitas? A ver, ilústreme. Uy, hay de todos los colores, son como frondosas, tenemos naranjas, ahorita están súper de moda. Aquí en el mercado en Santa Cruz uno se va y las encuentra por doquier. Y si hablamos de qué plantas tener, por ejemplo, en La Paz, en Oruro, en Potosí, en estos climas que son más secos, más fríos. En climas más secos y más fríos podemos pensar mucho en pinos, bueno, muy fáciles de crear, exacto, los cactus que no necesitan mucha agua, ellos tienen agua adentro. Los siempre verdes, como dije, los pinos, no. Pero ¿sabes vos qué? Yo he visto, por ejemplo, en La Paz, algunos de los jardines más bellos de Bolivia.
vos vas por las Alamedas y tenés en toda la parte central las hermosas 11 horas que se abren a las 11 de la mañana, pero en realidad se abren antes porque el sol les da y ellas responden. Y se dan flores maravillosas, las rosas, en Cochabamba, en La Paz, ¿Y en en esta, Sucre. en esta temporada hay rosa? Sí, en esta temporada hay rosas, sí. Gabriela, yo te quiero preguntar, para las personas que tal vez no viven en una casa con un amplio jardín donde puedan decorar todas las flores, árboles, y tienen un departamento, ¿qué flores podemos tener dentro de la casa que se crían en una macetita, que crece en una macetita? Bueno, hoy en día eso efectivamente se ve muchísimo, ya que mucha gente se está yendo a vivir a departamentos, entonces vemos los jardines miniatura, que bueno, uno los puede crear desde con cactus, hasta puedes hacer bonsáis de toborochi, ¿se han visto quién decía? Yo, y de tutumo también he visto, divino. Se ven todo tipo de jardines miniaturas que se aprovechan al máximo, solamente que tenés que tener cuidado de que tengan sol, de que vos toques la tierra y si está seca la tenés que regar. Claro que en otoño e invierno no podés regar mucho las plantas porque se pueden humedecer y ahí es donde crían hongos. Y vos no querés que esas plantas tengan hongos. Claro. Entonces tenés que vos en la mañana darle sol. Hay plantas que son de sol y hay otras que son de semi sombra. Y bueno, tenés que estar pendiente del agua. También tenemos, ahorita está súper de moda los jardines verticales. No sé si han escuchado los jardines los que se ponen en redes. Exacto, se ponen unas redes y bueno, más que todo se usan mucho hojas y plantas muy coloridas. En el exterior se ven mucho en restaurantes y bueno, eso sería... Gabriela, hablabas del tema de los hongos. ¿Cuáles son las principales afecciones que lastiman a nuestras plantas en otoño y invierno? Si vos les das mucha agua, ellas rápidamente van a criar hongos. Entonces vos... El exceso de humedad. Exacto, el exceso de humedad. Entonces vos tenés que estar pendiente de darle 2 veces a la semana, dependiendo de la planta, agua por las mañanas, porque si le das por la tarde, le va a costar a la planta volver. Exacto, y no va a hacer evaporación. Entonces esa agua se va a quedar ahí adentro y va a crear hongos. ¿Y qué es esto de podar las plantas justo cuando está empezando la temporada de frío? Porque así retoñan mucho más bonitas. Exacto. ¿Es cierto? Efectivamente. Mi tendencia sería pensar en un invierno que las dejo ya desprovistas. ¿Les hace frío? Las plantas en invierno están en dormencia. ¿Qué es eso? Están durmiendo. Están, sí. Como vos. Como yo. Quiero estar en dormencia todo el invierno. Sí, como planta en invierno. Que generalmente en el verano nosotros estamos con más vigor, nos levantamos temprano que para correr. Y ya en el invierno... No le quería decir así, pero lo pensé. Ya en el invierno nos cuesta un poco más, a las plantas lo mismo. Entonces tenemos que pensar de que ellas están durmiendo. Si las podamos, bueno, es como una pequeña cirugía que le estás haciendo. Entonces vos las podás y después les aplicás algún nutriente. Si querés nutrientes químicos como Fortifox o nutrientes orgánicos, pero tienen que tener los macro nutrientes que son nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Y qué pasa con los nutrientes orgánicos? Eso que nos estabas comentando, de hacerlo de una manera más amigable con la tierra. Eso se llaman abonos orgánicos. Podemos ver desde la lombricultura, que son lombrices californianas. Yo me tocó trabajar mucho con eso en Guatemala, trabajé en orfanatos. Vos les pones desechos de comida, ya sea arroz. ¿Y de dónde la sacas la lombriza? De California. No, eso se crea en la tierra. En realidad aquí me he enterado, no he ido, pero me he enterado que en el jardín botánico las venden. Ajá. Pero se crían en la tierra. Vos les haces como una pequeña casa y ahí les vas tirando todos tus desechos. Cáscara de papa, de guineo. Todo tipo de cáscara, todo tipo de desechos orgánicos. Entonces estas lombricitas muy sabias, exacto, se alimentan y en cuestión de 3 meses esas cáscaras se vuelve tierra fértil, el humus, que si vos te vas a los mercados es súper caro y bueno, eso se lo aplicas a tus plantitas y es
abono orgánico. ¿Qué otras cosas podemos hacer que sean amigables con la tierra? Podemos pensar en el compostaje también, que eso agarras también tierra negra y la mezclas con desechos orgánicos y estiércol de animales y le echas un poco de agua y lo vas mezclando y también en cuestión de 1 mes, 2 meses ya tenés ese abono que se lo aplicas a... Y es solamente cavar un pozo en el jardín y hacerlo. Exacto. O ponérselo a tu macetita en cantidades reducidas. No lo puedes poner directo porque también sería muy fuerte. Mi papá, gracias a Dios, es un experto y él se ocupa de esas cosas. En mi casa tiene mis plantas bellas, se lo agradezco muchísimo porque a mí me encantan las plantas, pero la verdad que debo confesar mi actitud un poco cómoda frente a eso y a tenerlas siempre verdecitas de la mano de papá. Otra cosa que a mí me ha llamado la atención últimamente es en algunas empresas que venden café, ver vendiendo un abono que es extraído a partir de los desechos del café. Exacto, también podemos usar los desechos del café. Ahorita se está utilizando mucho el café, el huevo que todos los días comemos, La cáscara. las cáscaras de huevo. Las personas que hacemos, exacto, fósforo y calcio, las personas que hacemos harto ejercicio, nos gusta comer bastante huevo, entonces aprovechar hasta la cáscara de huevo. En mi casa mi mamá dice, no hay que ni botar la cáscara del guineo porque la cáscara del guineo sirve para el potasio de las plantas. Entonces ahí podemos aprovechar todo lo que hay en ¿Sabes vos que ese del guineo, un secreto de familia? Con la cáscara del guineo limpias las plantas que tienen hojas verdes, los chinos, por ejemplo, ¿no? O las otras de las palmeras, y quedan espectaculares, brillantes, las protege, y les da un brillo que no les da otro tipo de limpieza, ¿no? Con la cáscara del guineo. Tenemos una galería de flores que se pueden sembrar en otoño. Veamos adelante. El tulipán. Este es el bulbo, ¿no? Vos decías, el bulbo, precisamente. ¿Y cómo se cuida el tulipán? En realidad estas son plantas anuales. Para nuestro clima no son tan buenas. Son para el resto del Para país. Cochabamba, para los valles. Excelente. Exacto. Está bien que demos opciones entonces para Porque todo son el una país. papa que crece y después se muere, nace en la primavera. Ah, ok. Nosotros tenemos que pensar, aquí en Santa Cruz necesitamos, como te dije, la ixora, que es fantástica y está florida el año redondo. Pero nuestras amigas paseñas tranquilamente pueden tener tulipán. Tulipán, gladiolo, Y las los cochabambinas cartuchos. también. El cartucho en La Paz se da Sí. un sueño. Los lirios. Esos son los lirios. Lirios, exacto. Nada para Santa Cruz, mucho para Cochabamba, para La Paz. El gladiolo. ¿Cómo se cuida el Ponete, gladiolo? yo ahorita sembré uno, también le traje los crisantemos, también le Ay, traje me encantan los crisantemos. le traje a mi mamá de Brasil, se dieron chiquitingos y tristes. Porque el clima no era su clima. El clima no, o sea, dan, pero no favorece al máximo. Te pregunto ahora de estas plantas que no necesariamente tienen flores, pero que te dan otros beneficios, como por ejemplo el aloe vera. Este se da en prácticamente casi todos los climas, ¿no? Y florece una vez al año, es una flor hermosa. ¿Tiene flor? No tenía ni idea que tiene flor. Una vez al año florece y lo puedes usar todo el año, digamos, ¿no? Porque le cortas las hojas y se va haciendo más grande y lo usas. A mí me parece interesante lo que estamos planteando de alegrarte un poquito, porque son como temporadas del año donde no ves mucho colorido, a excepción de ciertas plantas que florecen, pero buscar y tratar a quienes les gusta tener en su casa de otra manera o esos pequeños detalles, buscar esa plantita que florece en esta temporada y te suma energía, ¿no? Susana hablaba de que ella quería los bonsai. Bueno, a continuación quiero presentarles una nota con un experto precisamente en ese tema. Se trata de Ingo Beltrán, de El Tulipán, que es experto en bonsai. Palabra de mujer. Bueno, estamos entrando en la época del otoño, donde ya hace menos calor, donde hay menos sol y donde llueve menos. Entonces, con eso tenemos que tener un poco más cuidado. Eso quiere decir que tenemos que regularizar nuestro riego. De repente tenemos que si tenemos riego automático, aumentar el ciclo. O si uno riega con manguera, regar un poquito más. Estamos en el otoño, que es una muy buena época para plantar plantas. Lo más importante es un buen sustrato de tierra, o sea, un tierra vegetal con mucho humus o compost. Se cava un hueco bastante amplio
se echa mucha tierra y se trasplanta la planta y después se echa mucha agua. Y cuando la planta está recién trasplantado, hay que tener mucho cuidado con el agua, entonces tiene que regar todos los días. Cuando hace mucho calor en el verano, se puede perder una planta, ¿no? Palabra de mujer. Bueno, y veíamos cómo Ingo precisamente hace para el cuidado de los bonsáis que le gustan tanto a Susana. Y a mí también. A todos nos gustan, pero a mí me dan flojera. Pero quería preguntarte, Gabriela, vos me decías que hay otros cuidados que tenemos que tener ya con las plantitas que tenemos todos los días en la casa en esta temporada del año. Así es, tenemos que pensar que hay que darles mucho amor, así como a nosotros humanos nos gusta el amor, si uno les canta, les habla, les saca esa hojita seca, esa ramita también que se le está quebrando, las plantas lo sienten. Lo sienten. Yo quiero unas que crezcan sin amor. Qué feo que suena, pero práctica. Las santarritas aquí en Santa Cruz, en los cactus en La Paz. Entonces depende también. Los cactus ya es muy desamorado, ¿no? Eso sí que ya. Pero son hermosos también, hay Son toda bellos, variedad. claro. Claro, hay suculentos también, bueno, hay variedades. Pero bueno, yo quería comentar, mi sobrinito que tiene 13 años hizo un experimento en el colegio, en una feria de ciencias, y dice que separó plantas, una variedad de plantas y la misma variedad de plantas, dos grupos diferentes. En este grupo les tocaban guitarra a sus amiguitos, les cantaban y todo. Les dieron amor. Les dieron amor, bueno, como sus cortejas, ¿qué creerían ellos, no? Les dieron mucho amor y se crecieron frondosas. Al otro lado, estas otras plantitas las dejaron de lado y bueno, las plantitas crecieron, pero no tan frondosas como las otras. Entonces, así como a seres humanos, a las plantas hay que cuidar. Es que también somos seres vivos, ¿no? Exacto, Tenemos que vernos. Somos seres humanos, animales, plantas, somos seres vivos y necesitan amor. Así es. Yo creo que suena muy bello y es muy hermoso, pues, pero la realidad entre correr, ocuparme del perro, de la mascota, del trabajo, de todo y cantarle a la planta, me parece divino, pero... Mientras estás corriendo en tu jardín, Ponele les la vas radio, cantando que a medida música. que vas avanzando. Dedíquele una canción. Al mediodía subirle el volumen a Pégate y que escuche tu voz en palabras. Eso ayuda. Este temita para vos, querida, digamos así. Así más o menos. A veces en la tarde también ayuda como para desestresarte, qué sé yo, el verde, la naturaleza te ayuda mucho a desestresarte. Entonces vos ves y vas a tu jardín y le sacas esa ramita seca. Y una vez sacas esa ramita seca o esa hojita seca, ¡pam!, la metes en tu fuente de compostaje, ¿no? Entonces puedes aprovecharlo al máximo, puedes hacer tu compostaje en tu casa con tus ramitas secas y también cuidar de tus plantitas. Están todas estas chicas. Están todas estas chicas. ¿Qué pasa? Yo pienso en estos lugares donde se quema las plantaciones o se quema, la gente acostumbra a quemar mucho basura y esa ceniza, dicen, es buena para las plantas, pero yo sabía que la primera temporada te salen las hojas efectivamente más verdes, ¿no?, por los componentes de la ceniza, pero después a la larga te va matando la planta. Así es, porque también no tienen porque bueno, al vos quemar todo, estás quemando desde insectos buenos e insectos malos, insectos positivos para tus plantitas como insectos negativos. Entonces, sí se da la ceniza necesaria la primera vez, pero ya la segunda vez vas reduciendo y vas reduciendo. Que ahí podés empezar a aplicar ya los abonos inorgánicos, como, bueno, el nitrógeno. ¿Los pesticidas? No, en realidad son nutrientes que vos le echas. Pero ya ahí ya te vas a la parte química. Entonces, se ve mucho en la agricultura, cada vez se ve más que se está aplicando los fertilizantes para nutrir las plantas porque ya han sido devastados los suelos, exacto. Te llevan los nutrientes, ¿no? ¿Y cómo haces con el tema de las plagas para combatirlas también de una manera natural? Para combatir las plagas, bueno, hay diferentes sistemas de insecticidas naturales. Por ejemplo, vos podés hacer con la cebolla. A las plantas no les gusta la cebolla, entonces vos haces como una agua, exacto, como una agua de cebolla y se la aplicas a tus plantas. O también haces una mezcla
de tabaco con un poco de ajo y jabón, y también lo mezclas y como spray se lo aplicas y matas. Como a los vampiros, más o menos. ¿En serio los vampiros? Con ajo, bueno, Yo sabía, por ejemplo, que cuando tenés las famosos cepes, conocidos, estas hormiguitas que suben y se comen las hormigotas, hojas, hormigotas, les pones algodón en la parte de abajo de las plantas y no suben. Mira. Yo lo he probado y sirve. ¿Sí? Igual que la cochinilla, que es esa cosita como blanca que se llenan las hojas con ace, las lavas con ace y una esponja. Exacto. Lo tienes que lavar unas 2 o 3 veces, digamos, y luego quedan limpios. Y tienes que lavarlo, o sea, mucha gente lo que hace, dice, exacto, mucha gente solamente lo lava por encima y se olvida la parte de abajo. Entonces eso el ace o el jabón, como yo les estaba comentando, las cochinillas, aquí en Santa Cruz se ven bastante. ¿Por la humedad? Por la humedad. Tenemos que estar bien pendientes y podemos usar cosas baratas y efectivas que encontramos en el día a día en nuestra casa. Antes de despedirnos, Gabriela, agradecerte un montón por venir a compartir con nosotras este tema tan importante, tan interesante, y mandarle un beso enorme a tu papá, el doctor Juan Carlos Santisteban, fiel seguidor nuestro, lo sé porque me lo ha confesado frente a frente, de parte de todo el equipo de Palabra de Mujer. Gracias por habernos acompañado hoy a hablar y enseñarnos un poquito a cuidar esos jardines. Paola, tomamos nota, ¿no? Ay, voy a tener que cambiar mi... Ya sabes. No la tenés que pensar. No me gustan las de Con plástico. un poquito de amor, ahí todo Amor se hay puede. harto, el problema es tiempo. Bueno, hacemos un corte mientras seguimos discutiendo y hacemos terapia. Ya volvemos. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, Hemos cumplido nuestros 60 minutos junto a usted de buena charla. ¿Qué vamos a plantar en nuestra casa para que viva Ay, el estoy invierno? confundida. Quiero un bonsái. No, hazme caso, unas bonitas plantitas ya no te gustan de plástico, unas de tela. No. Yo se la puedo bordar. Tela, eso sí tengo claro, me gusta todo natural. Alexia te las va a bordar. Yo se las voy a bordar. ¿Me la vas a Ay, qué bordar? tela. No me podés regar. Cantarle. Yo puedo llegar hasta regarla. Hasta lo de que canto se nos vuelvo. Se van a morir con mi canto. Agradecemos muchísimo a las tiendas que nos acompañan todos los días y nos visten de pies a cabeza. Estos bellísimos zapatos son de Paso. Mi vestuario es de Morena Rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal 0722. Yo estoy a tono ya con el otoño-invierno y mis flores, así que me puse zapatitos y botitas a tono. Quiero agradecérselas a De Paso, a Dudalina Sexo Sentido por vestirme cada día y a Ozono por ocuparse como siempre de mi arreglo personal. Gracias a Calzado Femenina por estos zapatos azules, mi color favorito. A Laranja por este atuendo más de señora, en serio. 0722 por mi arreglo personal y la Cermet por el cuidado de mi piel. Muchísimas gracias a Cristófori por mis calzados el día de hoy en tono azul y súper de moda con un poquito de brillos. También a Claudia Karen por mi vestuario, una faldita y una blusita con brillitos que combinan perfectamente con mis calzados. Y también quiero agradecer a Mariana Rosas de MAM Uruguay por mi arreglo personal. No se olvide seguirnos en Facebook, solamente búsquenos como Palabra de Mujer y usted va a poder opinar, mandarnos fotos, coméntenos qué le gusta, qué no le gusta. Si le cantó sus plantas. Si le cantó sus ¿Y qué le canta? ¿Cuál canción? ¿Ah? Bueno, como cada día ha sido un gusto entrar en sus hogares. Un abrazo grande. Chao, chao. Bolivia. arriba, canta, que mi amor no muere.